La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Al momento de grabar este programa, un nuevo brote de ébola está arrasando partes del África Central y Occidental. Y existe temor de que pueda esparcirse a otras partes del mundo. El ébola es uno de los virus más mortíferos conocidos por el hombre, que mata a un promedio de entre el 30 y el 60% de sus víctimas, dependiendo de la cepa específica. Esta cepa específica que brotó en el año 2014 es una de las más problemáticas, matando aproximadamente al 50% de sus víctimas. Pero existe una mayor preocupación. De acuerdo a un artículo de Fox publicado en septiembre del 2014, investigadores canadienses dicen que la cepa del ébola, que afecta al África Occidental, puede ser transmitida entre los humanos a través de la respiración, abriendo la posibilidad de que el virus sea transmitido por el aire. Presuntos casos de infección transmitida por el aire ya han sido reportados en simios en laboratorios. La posibilidad de que pase a ser transmitido por el aire puede resultar en un esparcimiento global de la enfermedad, resultando en un número de muertes sin precedentes en todo el mundo. El artículo continúa diciendo que cuanto más sea el número de las víctimas y cuanto más tiempo continúe esparciéndose, más posibilidades hay de que el virus se mute a un estado transmisible por el aire. Además, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos describe a la situación como esparciéndose fuera de control. Para combatir esta amenaza, la agencia de noticias Reuters reportó lo siguiente. La Fundación Bill y Melinda Gates donó 50 millones el miércoles para respaldar al esfuerzo de emergencia para contener la epidemia del ébola en el África Oriental, el cual ya ha matado casi a 2.300 personas en uno de los peores brotes en la historia del virus. ¿Pero solucionará esto el problema? Por supuesto que puede ayudar temporalmente, pero aquí tenemos importantes preguntas que debemos formularnos. ¿Por qué vemos a este virus reapareciendo una y otra vez? ¿Por qué el África experimenta episodios periódicos de esta enfermedad específica, mientras que no se ve en otras partes del mundo? ¿Cuál es su verdadera causa? ¿Puede ser prevenido? ¿Y estará siempre confinado al África? ¿O algún día se esparcirá más allá de ese continente? No podemos escondernos del hecho de que toda enfermedad transmisible se encuentra a solo un vuelo de distancia desde una parte del mundo a otra. Nunca en la historia del hombre hemos sido tan vulnerables al esparcimiento de los agentes patógenos. ¿Qué pasaría si el ébola se transmitiera por Europa, América, China o India? ¿Tiene usted y sus seres queridos alguna razón de preocuparse? En el programa de hoy, vamos a recurrir a una antigua fuente y a probarle a usted que el ébola, la gripe aviar y otras enfermedades pueden ser completamente evitadas. Por su salud personal y su bienestar, acompáñenos. Bienvenido nuevamente al Mundo de Mañana, donde ofrecemos verdaderas soluciones a los verdaderos problemas que encaramos en el mundo de hoy. Una antigua pero bien documentada y muy conocida fuente revela que el virus del ébola, junto con muchos otros agentes patógenos, como el que causó la epidemia de la gripe aviar durante los años 2002 y 2003, nunca deberían haber afectado a la humanidad. Estas enfermedades son completamente evitables. Y si la humanidad siguiera las simples instrucciones registradas hace más de 3.400 años,
nadie tendría razón de temerle al ébola, la gripe aviar, triquinosis, sida y un montón de otras enfermedades mortíferas. ¿Dónde encontramos esa fuente antigua de sabiduría? ¿Qué es lo que revela que el ser humano, con toda su inteligencia y todos sus recursos, no entiende hoy en día? ¿Y cuándo aprenderá el ser humano la lección? Créase o no, llegará el tiempo cuando nadie más morirá de estas enfermedades fácilmente evitables, que provocan terror en mujeres y hombres alrededor del mundo. Así es, ese tiempo se aproxima, pero no hasta que el ser humano aprenda la lección a tropiezos y golpes. Y no llegará a causa de una aportación monetaria con buena intención de Bill y Melinda Gates. En su sincera intención de superar el problema actual, deseando detener lo que ya había comenzado, ellos, junto con los gobiernos y las agencias médicas, le están errando al objetivo. Esta antigua fuente a la que me estoy refiriendo es la Biblia. Y en el libro de los Proverbios, el cual se encuentra en la Biblia, capítulo 26, versículo 2, nos da unos principios muy simples. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Aunque con buena intención estos individuos de centros de salud y fundaciones de caridad, su esfuerzo por erradicar el ébola a largo plazo está mal dirigido. Por favor, no me malinterprete. Los que aportan dinero de acuerdo a sus convicciones deben ser aplaudidos, y aquellos que ponen sus vidas en riesgos para cuidar a los enfermos y moribundos merecen nuestro respeto por su valentía, por arriesgar sus propias vidas. El problema es que el ébola es un síntoma, y la humanidad solo está tratando al síntoma y no a la causa. De acuerdo al reporte de Reuters, la Fundación Bill y Melinda Gates ha donado $50 millones para tratar al efecto y no a la causa. Consideremos a dónde se dirige el dinero. La fundación filantrópica situada en los Estados Unidos distribuirá los fondos inmediatamente a las agencias de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales para ayudar a comprar los suministros y aumentar la respuesta de emergencia en los países afectados. También trabajará con sectores asociados públicos y privados para acelerar el desarrollo de las drogas y los diagnósticos que pudieran ser efectivos en tratar a los pacientes del ébola y prevenir un mayor esparcimiento del virus que causa la fiebre hemorrágica. Uno solo puede esperar que esta plaga sea rápidamente controlada, pero notemos que ni un solo centavo en este reporte está dirigido a la causa del problema. Los laboratorios de drogas ganan billones de dólares en drogas y vacunas. Nosotros vemos a las vacunas como algo preventivo, pero realmente se enfocan en la raíz del problema o simplemente atacan a los síntomas. Estos esfuerzos pueden ser de buena voluntad, pero están mal dirigidos. La pura verdad es que el ser humano debe afrontar a la causa del problema en vez de reaccionar a los síntomas. La solución preventiva al azote del ébola es la educación correcta y el cambio de hábitos. Puede impactar a muchos saber que la causa del problema está revelada en la Biblia, registrada hace unos 3.400 años atrás. Y si la humanidad siguiera estas simples instrucciones, el ébola, la gripe aviar, el SIDA y muchas otras enfermedades no serían más que noticias del pasado. Estas enfermedades son total y completamente evitables. Los científicos y profesionales de salud, líderes nacionales y fundaciones filantrópicas han fallado miserablemente al no educar a la gente con la única solución verdadera para estos problemas. No es como si las causas no fueran conocidas. En muchos casos lo son. Pero lo que debería ser la respuesta obvia a la causa nunca es aplicada. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Recuerda qué rápido fue encontrada la fuente de la gripe aviar? Aunque esto era algo nuevo, los científicos sabían exactamente a dónde encontrarla, en las carnicerías. ¿Por qué? Los científicos saben por experiencias anteriores de dónde provienen estas pestes y por dónde se infiltran a la raza humana. Ellos no buscan en los granos o en los vegetales. Saben que estos agentes patógenos se originan en animales y son transmitidos por el contacto con ellos. Como con la gripe aviar, los científicos investigan las carnes que la gente come en África Occidental
donde el ébola brota de vez en cuando. Como explica este artículo médico, el exacto origen, localidad y hábitat natural del virus del ébola, conocido como reservorio natural, continúa siendo desconocido, aunque basándose en evidencia disponible y en virus de naturaleza similar. Los investigadores creen que el virus del ébola vive en un animal portador, que es nativo del continente africano. Se continúa la búsqueda del animal exacto. Y por la Organización Mundial de la Salud, sabemos que la infección ha ocurrido a causa de la manipulación de los murciélagos y animales similares. El ébola fue introducido a la población humana a través del contacto con la sangre, la secreción, los órganos y otros fluidos corporales de animales infectados. En África, la infección ha sido documentada a través de la manipulación de los chimpancés, gorilas, murciélagos, simios, antílopes y puercoespines infectados, encontrados enfermos o muertos o en la selva. Lo que se sabe es que los murciélagos y la llamada carne de animales silvestres puede contener la infección del virus, y esto es un hecho. Lo que no es sabido por seguro es dónde comenzó el virus del ébola, pero una fuente en particular es altamente sospechosa, y estos son los murciélagos, los cuales son parte de la dieta del África Central y Occidental. Note este titular de la revista Nature. Los murciélagos como reservorio del virus del ébola. Las especies de murciélagos ingeridas por la gente en África Central demuestran evidencia de infección del ébola sin presentar síntomas. El artículo explica que estos murciélagos son portadores del virus, pero son asintomáticos. Significa que el virus no es un problema para ellos, sino que ellos son los que transportan el virus del ébola. Aunque todavía no se ha probado que sean la fuente original, lo que claramente se sabe es que estos murciélagos son una fuente del virus, y cuando son manipulados como alimento, pueden transmitir el virus al ser humano y luego esparcirse de persona a persona por contacto con los fluidos corporales. Ya que la gente en el África Central y Occidental comen estos murciélagos junto con otras carnes silvestres afectadas con el virus, de vez en cuando hay brotes de ébola. Se da cuenta que la Biblia nos da instrucciones explícitas para evitar a los propios animales que causan el ébola, la gripe aviar, triquinosis y otras enfermedades mortíferas. Lo que el ser humano parece no entender es que aquel mismo que creó todas estas formas de vida en el planeta Tierra sabe lo que nos conviene, pero pareciera que nunca escuchamos. Lo único que nos importa es que tienen buen sabor. Piense en un niño pequeño y lo que se lleva a la boca. Virtualmente todo lo que puede alcanzar con la mano. Los padres le tienen que enseñar que hay cosas que nunca deben ser ingeridas, como la tierra y las plantas venenosas. Es una pena que como adultos no escuchemos a nuestro Padre Creador. La Biblia revela que hubo un tiempo en la historia de la humanidad que el ser humano se volvió tan violento y corrupto de comportamiento que Dios tuvo que destruir a la mayoría de los seres vivientes a través de un diluvio universal. Solo 8 personas y distintas parejas de animales fueron preservadas con vida. Esto es conocido por toda persona en todo lugar que tenga un mínimo entendimiento de la Biblia, incluso por aquellos que nunca la leyeron. Pinturas artísticas muestran animales de diferentes clases abordando el arca de 2 en 2. 2 jirafas, 2 elefantes, 2 vacas y pares de muchas clases de aves esperando su ingreso al arca. Pero aquí hay algo que muy pocos entienden. Noé debía subir más de ciertas clases de animales que de otras. Esto es explicado en Génesis, capítulo 7, versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Por qué la diferencia? ¿Qué distingue lo limpio de lo inmundo? Esta instrucción no tiene nada que ver con que si los animales se bañaron ese día. El libro de Génesis no explica la distinción, pero Noé obviamente conocía la diferencia y la Biblia nos revela este conocimiento en otros libros. Levítico 11 y Deuteronomio 14, el tercer y el quinto libro de la Biblia, indican la precisa diferencia entre un animal limpio
y un animal inmundo. La distinción hace referencia a si un animal es adecuado para ser consumido. Notemos esto en Levítico capítulo 11, versículos 2 y 3. Habla a los hijos de Israel diciendo: Estos son los animales que comerás de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comerás. Dios le dio a la humanidad una forma muy simple para saber qué animales Él creó para ser comidos por el hombre. Deben ser rumiantes y tener pezuña dividida en dos secciones. La vaca, la oveja, el venado y el chivo están entre aquellos que son rumiantes y tienen pezuña dividida. Estos son comidos y disfrutados en gran parte del mundo. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. La Escritura continúa luego definiendo cómo determinar qué animales nunca fueron creados por Dios para ser comidos por el hombre. Estos son llamados inmundos por una razón. Son portadores de parásitos y patógenos que pueden ser transmitidos al ser humano. Encontramos la lista en los versículos 4 al 8. Pero de los que rumian o tienen pezuña, no comerás estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendrás por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendrás por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendrás por inmunda. También el cerdo o el porcino, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendrás por inmundo. De la carne de ellos no comerás, ni tocarás su cuerpo muerto. Los tendrás por inmundos. Dios también creó vida marina, con dos simples características que indican si son limpios o inmundos. Deben tener ambas, escamas y aletas. Si les falta una u otra, son considerados inmundos y no son adecuados para el consumo humano. Muchas criaturas marinas son consumidas en todo el mundo, que Dios nunca tuvo intención que el hombre las comiera. Al considerar la naturaleza y el hábito de los tales considerados manjares, encontramos que, como el Dr. Winnell explicó, nos estamos comiendo al equipo de limpieza. Respecto a las almejas, ostras, mejillones y mariscos, él indica que, como filtros estacionarios, los moluscos que se alimentan por filtración bombean grandes cantidades de agua a través de sus agallas mucosas, atrapando pequeñas porciones de alimento, sedimentos, restos de plantas, bacterias y virus, que luego ingieren. Como resultado, los moluscos y otros animales que se alimentan de partículas microscópicas son los máximos carroñeros del océano. Los organismos que se alimentan filtrando son las aspiradoras limpiadoras del medio ambiente acuático. Su trabajo es purificar el agua. Los crustáceos, como las almejas y las ostras, son criaturas maravillosas y limpian nuestros mares y ríos filtrando las toxinas del agua. Pero cuando las comemos, transferimos esas toxinas filtradas a nuestros cuerpos. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos dice: las ostras y otros crustáceos son una fuente común de intoxicaciones alimentarias. Asegúrese de cocinarlos completamente antes de comerlos. Mientras que los animales y los peces tienen cada uno dos características fáciles de discernir. Las aves limpias o inmundas pueden ser conocidas comparando los ejemplos en las Escrituras. Aquí tenemos lo enunciado en Levítico capítulo 11
comenzando en el versículo 13, respecto a las aves y otras criaturas voladoras. Y de las aves, éstas tendrás en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos y el buitre negro, el milano y el halcón según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla, y notemos lo siguiente, el murciélago. En su artículo titulado No coma al equipo de limpieza, el Dr. Winnell explica lo siguiente con respecto a las aves y criaturas voladoras. Esencialmente, todas las aves silvestres excluidas son aves de rapiña o carroñeras, como buitres y gaviotas. Su hábito alimenticio de comer la carne y la sangre de su víctima o carroña hacen de estas aves potenciales agentes de transmisión de enfermedades. Las aves depredadoras que comen peces tienden a acumular altos niveles de químicos tóxicos en su cuerpo. Desde el momento que Dios creó a todas las criaturas, las diseñó con características fáciles de discernir, siendo señales para el hombre de que un animal pueda ser limpio, o sea, adecuado para el consumo humano, o inmundo, o sea, inadecuado para el consumo humano. El gato civeta se encuentra entre los inmundos y se encontró como portador del mortífero virus SARS. Sin embargo, aunque este animal inmundo definitivamente se encuentra en el centro del brote que mató a unas 900 personas, una investigación posterior sugiere que el inicio del brote puede haber procedido de otra fuente. En un artículo de septiembre del año 2005 de la revista Science, leemos la conexión entre los murciélagos y el virus aviar. En busca de un animal portador, un microbiólogo de la Universidad de Hong Kong y sus colegas tomaron muestras de simios, roedores y varias especies de murciélagos en el interior de Hong Kong. El virus tipo SARS fue encontrado en el 39% de los hisopos recogidos de los murciélagos cerradura chinos, los cuales son comidos y usados en la medicina tradicional china. Esto es además corroborado por otro estudio. La CBC, o sea la Canadian Broadcasting Corporation, hizo un reporte de este estudio de los Estados Unidos. Los investigadores de los Estados Unidos no fueron los primeros en sugerir que los murciélagos eran la fuente del SARS, sino que dijeron que habían hecho el más extenso y completo análisis del origen del coronavirus, el causante del SARS. Los investigadores estudiaron una data genética de cientos de muestras del virus contenido en humanos, varios murciélagos, civetas, mapaches y cerdos. Los investigadores encontraron que el virus del SARS fue pasado de los murciélagos a los humanos, a las civetas y los cerdos, y más tarde en el brote nuevamente a los humanos. Lo que es interesante respecto a este reporte es que cada animal en esta cadena es bíblicamente inmundo. Si los investigadores chinos y americanos están en lo cierto, ambos azotes del SARS y del ébola pueden ser rastreados a la manipulación, preparación y la ingestión de los murciélagos. Los animales comen primordialmente por instinto, no tienen que ser enseñados. Los cangrejos y langostas marinas comen todo tipo de criatura que se les cruce. Los cerdos y los perros consumen su propio excremento. Los cuervos y los buitres disfrutan de animales muertos o en descomposición. Como humanos adultos, no pensaríamos en comer estas cosas, pero una criatura pequeña quizás lo pruebe si es dejado por su cuenta. Es la razón por la cual un padre amoroso guía a sus hijos a saber lo que es adecuado, enseñándoles que el sabor no es lo único que cuenta. Algunas cosas saben bien y además son nutritivas y beneficiosas. Otras cosas pueden saber bien, pero nos pueden llegar a enfermar y hasta matar. Algunas enferman y matan instantáneamente, y otras enferman y acumulan toxinas cancerígenas a largo plazo a través de los años. Un peligro encontrado en los animales inmundos son los parásitos y bacterias que pueden ser transmitidos a los humanos. Estos parásitos pueden ser inofensivos para el animal portador, pero pueden ser peligrosos y hasta mortíferos para los humanos que inadvertidamente los ingieran.
La triquinosis es un pequeño parásito que se aloja en el tejido muscular de los cerdos, las ratas y otros animales. La enfermedad y hasta la muerte causada por estos parásitos sigue siendo un problema en gran parte del mundo subdesarrollado, pero es considerado poco común en la mayoría de los países desarrollados por las normas estrictas de alimentación de los cerdos y el conocimiento de la población en general de que los productos porcinos deben ser cocinados por completo. Pero como descubrió el famoso actor americano Briner, que hizo el papel de faraón en la película Los 10 Mandamientos, todavía pueden ser encontrados en los restaurantes más finos. Un artículo de julio-agosto de 1982 del Saturday Evening Post anunció lo siguiente acerca de este peligroso parásito. Aunque a la ciencia médica le es imposible erradicar o siquiera disminuir la severidad de un ataque de triquinosis, ninguna enfermedad es más fácil de evitar. Existen varias maneras fiables de evitarla. La abstención de ingerir cerdo es por supuesto una. Es además la más venerable que ha sido conocida, vigorosamente recomendada y ampliamente practicada por aproximadamente 3.000 años. Algunas autoridades, de hecho, consideran la prohibición mosaica del cerdo como un paso pionero en el desarrollo de la medicina preventiva. La Biblia identifica a ciertos animales como adecuados para el consumo, pero cuando el hombre no los utiliza como debe, hasta estos animales pueden causar enfermedades en los humanos. Por ejemplo, cuando a las vacas inglesas se les dio alimento procesado de carne animal mezclada con grano, algo que las vacas nunca comerían por su cuenta, fue desastroso. Produjo la popularmente conocida enfermedad de la vaca loca. Y existen muchos otros procesos antinaturales usados en la producción de animales que de otro modo serían adecuados para consumir. Si quisiera conocer más acerca de este tema, visítenos en elmundodemañana.org, donde podrá leer o bajar los artículos relacionados con este tema en forma absolutamente gratuita, sin costo ni obligación. Estos artículos fueron escritos por el Dr. Douglas Winell, quien posee doctorado en salud pública. No podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar la manera en que cuidamos nuestro cuerpo. Por su propia salud y bienestar, y de sus seres queridos, asegúrese de leer estos artículos en cuanto pueda. Y por favor encuéntrenos nuevamente en El Mundo de Mañana para aprender más verdades encontradas en la Biblia. Hasta la próxima. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en elmundodemañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente